Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una de las ironías más grandes de nuestros tiempos. A ver, Tenemos tecnología para hacerlo todo más fácil, pero esa misma facilidad nos ha llevado a una quietud casi total. totalmente. Nos movemos menos que nunca. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si pusiéramos en una balanza una vida activa contra una sedentaria, ¿qué tan grande es la diferencia en realidad? Claro, y más importante, ¿existe un mapa, un camino lógico para cruzar de un lado al otro sin, morir en el intento? Es una pregunta que nos surge responder. Hoy analizamos un material muy completo sobre actividad física que, más que asustar, busca poner las cosas en perspectiva. Ok, Las cifras que presenta, basadas en datos de la Organización Mundial de la Salud, son, contundentes. ¿qué tan contundentes? Pues hablamos de que el sedentarismo está detrás de casi un cuarto de los cánceres de mama y colon, ¡Wow! un 27% de los casos de diabetes y cerca del 30% de las cardiopatías. O sea, no es poca cosa. Para nada. Pero, conocer esto no es para generar pánico, ¿No? Claro. sino para entender la verdadera dimensión del reto y, sobre todo, el poder de las soluciones que vamos a explorar. Totalmente. Y esa es nuestra misión en esta charla, extraer de estas fuentes un plan de acción que sea práctico, realista y que nos ayude a entender por qué cada pequeño movimiento tiene un eco gigantesco en nuestra salud. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Venga, Para entender bien el impacto, las fuentes nos presentan un contraste, casi como si fueran dos vidas paralelas. dos caras de la misma moneda. Exacto. De un lado, la persona activa. Y lo primero que se menciona es algo que parece súper obvio, pero que tiene mucha ciencia detrás. La fuerza, la coordinación, Sí, que te sientes más fuerte con mejor coordinación. y es que el efecto es inmediato y sistémico. Cuando te mueves, no solo crece el músculo, sino que se fortalecen los tendones, los ligamentos que lo rodean. Ah, ok. Es todo el paquete. Claro, es como reforzar la estructura completa de un edificio, no solo las paredes. Esto te da un mayor rango de movimiento, más agilidad. Y en la otra cara de la moneda, la descripción es cruda. Las extremidades se sienten débiles, hay un cansancio crónico, los músculos, al no recibir estímulos, entran en un estado de atrofia. Es la ley de lo que no se usa se pierde, pero, aplicada a nuestro cuerpo. Luego está el tema de la circulación, que a mí me pareció fascinante. Sí, es increíble. Se dice que en una persona activa el sistema circulatorio está en excelentes condiciones, pero el detalle revelador es que la sangre misma cambia, ¿A qué te refieres? a que transporta menos grasas y azúcares y está mucho más oxigenada. Es como pasar de tener un tráfico denso y contaminado en las venas. A tener una autopista fluida y limpia. Es una analogía perfecta. Exacto, porque el contraste es justo ese, un embotellamiento. En una persona sedentaria, sobre todo alguien que pasa horas en la misma posición, la sangre lucha por regresar al corazón. El famoso retorno venoso. Ese mero. Se vuelve lento, la sangre se espesa. Y las consecuencias no son solo estéticas como las varices, sino que se manifiestan como dolor, ardor en las piernas. Híjole, Es el sistema entero pidiendo a gritos un poco de movimiento para que todo fluya. aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el efecto no es solo físico. Para nada. Hablemos del ánimo. El material que revisamos usa una analogía que me encantó. Dice que... La del enamoramiento, ¿cierto? Esa misma, que el ejercicio tiene un efecto similar al enamoramiento. ¿Por qué? Por la producción de endorfinas, que nos dan esa sensación de bienestar. Suena muy poético, pero es pura bioquímica. Las endorfinas son opiáceos naturales que producen nuestro cuerpo. Ahora, entiendo que alguien pueda escuchar enamoramiento y pensar que es una exageración. Claro, porque seamos honestos, las primeras semanas de ejercicio se sienten más como un divorcio doloroso que como un enamoramiento. Totalmente. Todo te duele, te falta el aire. ¿Cómo se supone que lleguemos a esa fase de euforia? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es constancia. El cuerpo es una máquina de adaptación. Ok, nueva rutina, empieza a producir esas endorfinas de manera más eficiente como una recompensa. Y del otro lado, En el sedentarismo, no solo no hay recompensa, sino un castigo. La falta de oxigenación al cerebro por la inactividad nos vuelve mentalmente más rígidos. menos flexibles para pensar.
Justo, con menos capacidad para resolver problemas y, como consecuencia, más propensos al estrés y la depresión. No solo te sientes mal, piensas con menos claridad. Y para cerrar este cara a cara, el apetito. Una persona activa usa sus reservas, la grasa, como combustible. El cuerpo es eficiente. Sí, Pero con el sedentarismo pasa algo que me voló la cabeza. es completamente contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. Uno pensaría que al no moverte no necesitas energía. Pero el texto explica que un músculo tenso, por estar en la misma posición por horas, sigue demandando glucosa. Es un músculo estresado. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que estar sentado en mi silla, tenso por el trabajo, me puede dar un antojo de azúcar, aunque no me haya movido en todo el día? Exactamente. Esa tensión muscular envía una señal de necesito energía rápida al cerebro. Y la energía más rápida es el azúcar. Claro. Y esto crea un círculo vicioso terrible. No te mueves, tus músculos se tensan, te da hambre de azúcar, comes azúcar que no quemas, la almacenas como grasa y aumentas tu riesgo de diabetes y obesidad. Todo por estar quieto. Órale. Todo por estar quieto. Ok, el panorama está clarísimo. De un lado la vitalidad, del otro un círculo vicioso. La pregunta del millón es, ¿cómo se cruza ese puente? El cómo. El material nos propone un plan de 8 metas, una especie de escalera para ir subiendo de nivel sin frustrarse. Empecemos por el primer escalón, que parece el más sencillo. La primera meta es caminar 30 minutos. Suena simple y lo es, pero hay dos condiciones para que funcione. A ver. Los 30 minutos deben ser continuos, ¿Y la segunda? a paso rápido. No es un paseo para ver aparadores, es un movimiento constante, enérgico. Que eleve un poco el ritmo cardíaco. Exacto. Y también se subraya mucho la importancia de calentar 5 minutos antes y estirar al terminar. Entiendo. Pero aquí surge la duda de siempre. ¿Qué pasa si no tengo 30 minutos seguidos? ¿No sirve de nada si hago 15 en la mañana y 15 en la tarde? Bueno, a ver, es mejor que nada, sin duda. Cualquier movimiento suma. Ok. Sin embargo, para obtener los beneficios cardiovasculares más potentes, el cuerpo necesita mantenerse en esa zona de esfuerzo por un tiempo sostenido. Esos 30 minutos continuos son el umbral donde el sistema, pues, realmente empieza a fortalecerse. Y a quemar grasas de forma más eficiente. Justo. Las pausas cortan ese proceso. Clarísimo. Una vez que dominamos la caminata, sigue la meta 2, la pausa laboral activa. Esta es clave. Sí, para los que trabajamos sentados. La idea es tomar de 5 a 7 minutos a mitad de la jornada para moverse. Y esto no es solo para desentumir las piernas. Pensemos en el cerebro como el motor de un coche en medio del tráfico. Se sobrecalienta. Se sobrecalienta, se vuelve lento. Esa pausa de 5 minutos es como salir a la carretera y meterle segunda. El aumento de flujo sanguíneo y oxígeno refresca el cerebro, combate el aletargamiento y de hecho mejora tu concentración. La meta 3 es un concepto que me encanta. Higiene postural. Suena muy formal, ¿verdad? Sí, pero se refiere a algo que hacemos todo el tiempo. Cómo nos sentamos, cómo levantamos una caja, incluso cómo dormimos. Y es crucial porque los malos hábitos posturales son un enemigo silencioso. El daño es acumulativo. No te das cuenta hasta que ya te duele todo. Exacto. Una mala postura sostenida no solo causa el típico dolor de cuello, puede provocar desde dolores de cabeza crónicos hasta una sobrecarga brutal en los discos intervertebrales que, con el tiempo, puede llevar a lesiones permanentes. Aguas con eso. De acuerdo. Ahora la meta 4. Ejercicios de estiramiento por la mañana. Al menos 3 veces por semana. Aquí hay una advertencia que es oro puro y que de verdad todos deberíamos tatuarnos. No rebotes. El clásico resorteo. Ese mismo. Ese impulso para llegar más lejos es increíblemente dañino. Puede provocar desgarros microscópicos en el músculo. Entonces, ¿cómo se hace bien? El estiramiento efectivo es estático. Llegas a tu límite sin dolor, mantienes la posición de 3 a 5 segundos respirando profundo y relajas. Y aquí viene un dato que me pareció una locura. Se afirma que esta práctica puede incrementar la masa muscular en un 10%, solo por estirar. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sí, ¿cómo funciona eso? Bueno, no es que el estiramiento cree músculo como levantar pesas, pero facilita su crecimiento. Cada músculo está envuelto en un tejido que se llama fascia.
Ok. A veces esta fascia es muy rígida y limita el espacio que tiene el músculo para crecer. El estiramiento constante y bien hecho flexibiliza esa fascia, dándole al músculo más espacio para desarrollarse. Órale, es como aflojar la maceta para que la planta pueda crecer mejor. Esa es la idea. Ok, eso tiene mucho sentido. Y con esa base llegamos a la meta 5, que es donde pasamos de movernos a entrenar. Exacto. Aquí es donde se introduce formalmente el concepto de ejercicio como una actividad planificada con fases. Ya no es nomás salir a caminar, no, ya es tener una estructura, un calentamiento para preparar el cuerpo, una parte principal donde buscas un objetivo y una fase de enfriamiento para volver a la calma. Este es el puente para las metas más avanzadas, como la meta 6, realizar actividades aeróbicas. Ahora sí, lo bueno. Aquí ya hablamos de nadar, correr, bailar, andar en bici. La recomendación es de 3 a 5 veces por semana, entre 30 y 60 minutos. Y si conectamos con el principio de la conversación, el ejercicio aeróbico es la gran máquina de limpieza del cuerpo. Me gusta esa idea. Es el tipo de actividad que usa oxígeno como principal fuente de energía y para obtenerlo, pues quema las reservas de grasa y azúcar. Es la herramienta más directa para combatir los efectos del sedentarismo. Luego viene la meta 7, la que suele asustar a muchos. Realizar actividades de fuerza. Sí, la gente escucha fuerza y se imagina un gimnasio. Lleno de personas levantando pesas enormes. Y es un miedo que hay que derribar. El material es muy claro en que no se necesita un gimnasio. El propio peso corporal es una herramienta increíble. Lagartijas, sentadillas, planchas. Exacto. O se pueden usar cosas tan simples como ligas de resistencia o hasta botellas llenas de arena. El objetivo no es volverse fisicoculturista, Claro. sino aumentar la masa muscular. Un cuerpo con más músculo quema más calorías incluso en reposo y protege las articulaciones. Es el complemento perfecto del cardio. Y finalmente, la meta 8, que me parece el broche de oro. Realizar actividades recreativas. Mi favorita. Aquí el enfoque ya no es la intensidad ni las calorías, sino el bienestar y la diversión. Y esta es, quizás, la meta más importante para asegurar que todo lo demás se mantenga a largo plazo. La clave es encontrar una actividad que te genere placer. Que no se sienta como una obligación. Justo. Puede ser jugar fútbol con amigos, una clase de baile, salir a caminar por el bosque, practicar yoga. Es lo que transforma el ejercicio de un pendiente en la agenda a una parte deseada de tu vida. Sin el disfrute, la adherencia a largo plazo es casi imposible. Y bueno, para que nadie se quede con la idea de que esto es demasiado complicado, el material termina con una lista de cambios pequeños aplicables desde hoy. Los hacks, sí, como hacks para inyectar movimiento en el día a día. Por ejemplo, usa las escaleras siempre. Olvídate del elevador, esa es básica. Si vas en coche, estaciónate más lejos a propósito. Bájate del transporte público a un par de paradas antes. Ah, esa es buena. Esta es clave. Levántate de la silla cada 30 minutos. Ponte una alarma si es necesario, sí o sí. Usa la bici para trayectos cortos. Y la clásica que nunca falla. Saca a pasear al perro y camina de verdad con él. Lo poderoso de esa lista es el principio del efecto acumulativo. Quizás subir un piso por las escaleras parece insignificante. Sí, dices, ¿qué tanto es tantito? Claro, pero si lo haces 5 veces al día, 5 días a la semana, al final del año es un montón de actividad que antes no existía. La suma de estos pequeños gestos es lo que realmente teje un estilo de vida activo. Mucho más que un heroico y aislado día de gimnasio. Mucho más. Y así cerramos el círculo, empezamos viendo el altísimo costo de no moverse, exploramos los beneficios que van desde lo físico hasta lo emocional. Con esa idea del enamoramiento bioquímico. Exacto. Y terminamos con un mapa de 8 pasos y trucos prácticos para empezar ya mismo. La gran idea es que no se trata de un cambio radical de la noche a la mañana, Para nada. sino de una progresión inteligente. Es una escalera. Y cada quien puede decidir a qué velocidad subir los peldaños. Pero hay una idea final en todo este análisis que me parece la más potente. Adelante. Se insiste mucho en elegir una actividad física que sea de tu agrado. Y esto nos deja con una pregunta de fondo para reflexionar. A ver. Hemos hablado del qué hacer y el cómo hacerlo,
Pero quizás la pregunta más importante que cada quien debe hacerse es el ¿por qué personal? Tu motivación. Más que eso, más allá de la disciplina o de lo que deberíamos hacer por salud, ¿qué movimiento te conectaría genuinamente con una sensación de alegría, de libertad o de juego? Porque a lo mejor el primer paso no es forzar un nuevo hábito, sino simplemente recordar cómo se sentía disfrutar del movimiento. Encontrar esa chispa puede ser el combustible que lo haga todo.